Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida Modusil y el sistema de bibliotecas, hoy día con un lunes de actualidad. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar a Eduardo Torres Arancibia. Él es doctor en historia, profesor universitario, investigador e escritor. Ha escrito sobre la política peruana desde los tiempos virreinales, así como también de la música en el Perú. Con el libro que presenta en esa oportunidad, el mismo Eduardo nos va a contar cómo termina para él su trilogía del mal, para el Perú a través de estos siglos. Primero cuando escribió Buscando un rey, ¿verdad? Así es, que trata sobre el El autoritarismo en el Perú. autoritarismo en el Así es. Perú. Ya Es me que es el primer mal, ¿no? el primer mal. El Así es. segundo, la violencia en los Andes. Así es, el segundo mal en la Y, historia del y Perú. el tercero, corrupción.pe, ¿no? El tercer mal, y Entonces, así se forma una trilogía del mal en la historia del Perú, ¿no? entonces tenemos pues ya la clave para entender un poco los libros de Eduardo. Él ha escrito, al igual que los grandes autores, sagas, ¿no? 1, 2 y 3. Y entonces ahora va a contar lo que ocurre con en estos momentos al país. Eduardo es para nosotros, ha sido profesor de esta casa de estudios. Estamos muy honrados con tu presencia y maravillados también con tu trabajo histórico, serio y tan oportuno para este momento. Entonces, sin mayor preámbulo, presentemos al doctor con un aplauso simbólico, que no se escucha, pero que es simbólico, y vamos a estar muy atentos para después tener una ronda de preguntas. Muchas gracias, Eduardo, y te escuchamos. Pues muy agradecido, yo siempre muy feliz de regresar a la San Ignacio de Loyola, donde siempre la he pasado muy bien, donde he enseñado y tengo muy gratos recuerdos y que siempre está muy interesada en mis trabajos y que siempre me convoca. Y yo vengo muy feliz porque en primer lugar me siento muy cómodo porque aquí reina la libertad, la libre opinión y eso es muy importante en la historia del Perú y en la democracia que pretendemos formar. Disculpen si tomé con algo de sorna esto de la trilogía del mal. Sin quererlo me embarqué en ella y me salió pues una trilogía. Lo que pasa que cuando yo estudié historia, el gran propósito que tenía era tratar de entender los males que aquejan a nuestra sociedad. Y poco a poco me fui metiendo en la historia política porque entendía que la historia política me enseñaría pues qué es lo que funcionaba mal en nuestro país. Y desde los 30 años, me acuerdo, comencé con mi primer libro que tenía que ver con el autoritarismo. Traté de explicarle a mis compatriotas por qué el Perú era un país autoritario. Luego mi tesis doctoral se enfocó en la violencia en el Perú. Eh, y finalmente me di cuenta que entre esos dos trabajos también había un fenómeno más que lo pervertía todo y lo pervierte todo hasta el día de hoy, que es el de la corrupción. Y así pues surgió esta especie de saga malvada, que es pues esta trilogía del mal en el Perú y que hace de nosotros pues todavía eso que los filósofos de la posmodernidad pues han llamado un país del tercer mundo, ¿no? Entonces, todos esos libros están a su disposición, ¿ah? Están en PDF, ya colgados en línea, los pueden descargar y ahí van a ver que más o menos el humor con lo que tomé esta idea de trilogía, pues en realidad no lo es. Esas páginas están teñidas de sangre y de dolor. Y en realidad cada uno de esos libros es una especie de homenaje también a todos aquellos que en 500 años, desde que existe el nombre Perú, pues han muerto o han sufrido lo insufrible por estos tres males, ¿no? Y ahí también podríamos incluirnos nosotros, ¿no? Este último libro que he escrito, Corrupción.pe, está dedicado también a todos nosotros. El libro empieza, cuando lo lean, con un epígrafe
que sale de un poema de César Vallejo dedicado a los miserables. ¿Quiénes son los miserables? Los miserables, pues, somos nosotros, gente común y corriente que sale, pues, a trabajar, el que con la justa, pues, se levanta temprano, no puede dormir, tiene que ir a buscarse el sol de cada día, el que tiene los zapatos rotos, el que tiene que mantener a toda su familia. Somos miserables en ese sentido porque la vida es dura, y en el Perú es doblemente dura, ¿no? Y se hace más dura cuando pues vienen sinvergüenzas y tiranos a robarnos y a oprimirnos, ¿no? Entonces, ese es en primer lugar esta idea de trilogía del mal, ¿no? Que se completa en este año con este libro llamado Corrupción.pe, que tiene por subtítulo Tiranía y robo en la historia del Perú. Yo creo, en primer lugar, lo que pasa es que van a haber varias presentaciones más. Esta es la primera y he venido acá con mucho cariño porque es la San Ignacio. En primer lugar, contarles por qué me metí a escribir esto. Ya les dije, había como una idea de completar una trilogía que tenía también sabor a un deber, ¿no? Pero ¿saben cómo empezó todo esto? Empezó paradójicamente con un decreto que sacó el actual gobierno para que en los colegios se metiera en la currícula el curso de historia de la corrupción. Entonces yo había ya dictado historia de la corrupción en algunos lados, entonces yo dije, pero qué tal acierto y qué buen acierto el de este gobierno, el de insertar en el colegio, donde también he enseñado unos 10 años, he sido profesor de colegio, el curso de historia de la corrupción. Paradójicamente me parece increíble que haya sido este gobierno quien sacó ese decreto, ¿no? Ya no voy a discutir lo de paradójicamente, ¿no? Pero ocurre que ese decreto me movió, porque me imaginé, oigan, yo he dictado historia de la corrupción, yo puedo hacer un libro sobre la corrupción, y mi propósito, acá viene lo interesante, tal vez, es hacer un libro que pueda ser entendido por los más jóvenes. Esa era mi intención en primer lugar, hacer un libro que pudiera resumir el fenómeno de una manera sencilla, asequible y aleccionadora, para que tal vez un muchacho de quinto de secundaria o del pregrado universitario me pudiera entender, ¿no? Entonces, esa es mi primer propósito, ¿no? Mi segundo propósito tenía que ver con un acto de rebeldía. Porque, ¿qué pasa? Este libro no fue aceptado por muchas editoriales y no fue aceptado por mucha gente. Y no fue aceptado por muchas editoriales y no fue aceptado por muchas gentes, porque ¿qué ocurre? Decía cosas que creo están abiertas a un debate y que molestan a muchos. Lo voy adelantando. O sea, en este libro yo pongo, para decirlo en términos muy sencillos, en una misma línea de corrupción a Leguía, a Odría, a Velasco y a Fujimori. Entonces, eso para mucha gente es inadmisible, porque estamos en el país en donde pueden haber dictadores buenos y dictadores malos, en donde a los dictadores buenos o supuestamente buenos se les perdona todo y no se les reconoce corrupciones, y donde el dictador malo pues es doblemente malo, ¿no? Entonces, eso quería yo terminar con esa mitología, ¿no? De que sea un dictador de izquierda, o sea un dictador de derecha, o sea un dictador populista que dice beneficia al pueblo, los tres, por ser dictadores, ya son corruptos, ¿no? Entonces, obviamente, la editorial que consideraba que su dictador, pues, el favorito, era digno de admiración, no me iba a publicar el libro. Mientras que la otra editorial que tenía su dictador al cual consideraba un héroe, pues tampoco me iba a publicar el libro. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Pues sencillamente lo puse como, se los recomiendo a mucha gente que sienta que sus libros no van a ser pues recibidos por editoriales, o que van a tener estos sesgos, que se sometan a la libertad de la globalización. Entonces este libro lo publiqué en Amazon y lo puse a un precio, pero así que
$3.99 prácticamente es porque tenía que poner un precio, si fuera por mí lo hubiera regalado. Libre información, libre acceso, en un precio pues simbólico para solamente pues contribuir con el comercio de Amazon, ¿no? Entonces, fue un acto de rebeldía, por eso les digo. Y también porque quería pues destruir varios mitos. El primer mito, creer que hablar de historia de la corrupción es hacer un catálogo de cifras robadas. No. En ese sentido, en este libro prácticamente no menciono ni un solo número. Entonces la gente dirá, pero espérate, si no hay números, si no hay estadísticas, ¿cómo vas a demostrar que alguien robó? Y es que ahí viene, el otro gran mito que busco derrumbar en este libro. Sacar de la cabeza de mis lectores que la corrupción solo tiene que ver con robar dinero, los dineros del Estado. Dejemos ya esa idea. Por favor, ya dejémosla. Porque la peor corrupción de un gobierno o de un Estado o de una sociedad tiene que ver con la dictadura y tiene que ver con la tiranía. Si uno es tirano y si uno es dictador, el robar dinero ya viene como una consecuencia natural. ¿Entienden? Entonces, primordialmente, la tesis de este libro es que la tiranía y la dictadura son las peores formas de corrupción, porque estas, la tiranía y la dictadura, siempre terminan asesinas y ladronas. Y ese es un hecho irrefutable. Con natural a la figura del dictador viene la del asesino y la del ladrón. Y ese debe ser un axioma histórico, casi una regla, una ley para la historia del Perú, ¿no? Claro, a lo largo del libro tengo que hacer algunas diferenciaciones, ¿no? ¿Quién es el tirano? Pues el tirano tiene que ver con el gobierno de un rey. Si el rey se volvía un tirano, pues se volvía un ser corrupto, ¿no? Y también, ¿quién es el dictador? Pues el dictador es el presidente que no respeta la democracia. Entonces, en esos dos ámbitos me tengo que mover, que son dos ámbitos históricos diferentes. Otros mitos también trato de derrumbar en este libro, ¿no? Trato de derrumbar ese mito de que la corrupción es una a lo largo de la historia del Perú, que ocurre que mucha gente cree que tan corrupto fue Francisco Pizarro como lo fue el presidente Vizcarra. ¿Entienden? O sea, mucha gente cree que la corrupción es única a lo largo de 500 años. Y eso es un gran error. No se puede pensar así, porque como todo fenómeno histórico, y más aún si es político, la corrupción debe ser entendida según su momento, ¿ya? Tal vez en algún momento de la historia del Perú algunas cosas que hoy día nos parecen corrupción no lo eran en el siglo XVII, por ejemplo. Ahora, que un presidente llame a sus hermanos a trabajar o les dé licitaciones con dinero público o que contrate al sobrino o que sencillamente le favorezca solamente a sus amigos, eso es inaceptable y es un acto clarísimo de corrupción. Pero que un virrey lo hiciera no necesariamente era corrupción, porque eran épocas diferentes, había una mentalidad distinta, había una forma de entender la política distinta. Lo que nos parece ahora corrupción no necesariamente lo era hace 300 años. El problema es cuando algo que sucedió hace 300 años nos queda en el disco duro y lo seguimos actualizando en el presente, ¿no? Entonces, vamos a ver si ojalá nos da el tiempo para entender eso en esta exposición tan corta.
Otro mito que también quería destruir con este libro, aunque no sé si lo logré, es ir contra los pesimistas. ¿Y quiénes son los pesimistas? Los pesimistas son todos aquellos que creen que ya todo el Perú está corrupto, que toda la historia del Perú ha sido pues una corrupción total, que el Perú ha estado podrido desde su fundación, que hemos sido producto de un aborto y que ese aborto lo hemos recreado a lo largo de 500 años, si lo queremos ver desde 1532, o en estos 200 años de vida independiente y de república, ¿no? Que todo ha salido mal, que todos estamos embarrados en el fango, que somos, como dijo alguna vez el presidente Sagasti, en un acto totalmente irresponsable cuando salió y dijo, este es un Estado fallido. No, no es así. Aunque mis libros tratan sobre las peores desgracias del Perú, yo creo que poco a poco las vamos superando y vamos resolviéndolas. Entonces, no somos un Estado fallido y no somos un país prácticamente sinónimo de Sodoma, donde todo está podrido y donde no hay ni siquiera un solo justo. ¿Y saben por qué? Porque lo explico en el libro, aplico ahí lo que un poeta inglés decía con respecto a la traición, ¿no? Que la parafraseo, aplicándolo al fenómeno de la corrupción en el Perú. Si la corrupción hubiera triunfado, pues nadie la llamaría corrupción. ¿Entienden? El hecho de que nosotros acusemos la corrupción y persigamos la corrupción es esperanzador y es digno para sostener el argumento de que estamos mejorando. El hecho de que hayamos metido a la mayoría de nuestros... O sea, la gente... Yo tengo un cuñado que es estadounidense y la vez pasada mi cuñado estadounidense me felicitó, no sé por qué, a fuerza de qué, no sé, me habrá visto como el representante del Perú, me felicitó porque estaba muy orgulloso de nuestros gobiernos que habían metido a la cárcel a todos sus presidentes. Entonces, lo que ustedes ven como podrido, es decir, que la mayoría de nuestros presidentes estén presos, mi cuñado lo veía como un acto de avance, ¿no? Que estamos persiguiendo y castigando a todos aquellos que han infringido delitos contra el Estado, ¿no? Entonces él lo veía como un acto positivo, y vaya que me parece un acto positivo, porque ya estamos en una época en donde ya los pillos ya no se nos escapan tan fácilmente, ¿no? Los acusamos, sabemos de ellos, los perseguimos, les hacemos la vida imposible, los rastreamos, y su vida ya no va a ser tranquila, y me alegro que así sea, para que paguen pues la culpa de robarle a gente pobre. Entonces, vaya que se merecen lo que tienen. Y tal vez ya el último mito que busco antes de entrar en materia, de derrumbar con este libro, es también pensar de que uno puede hacer una historia de la corrupción desde los incas. No, pues, no se puede. Nunca vamos a saber qué idea de corrupción tenían los incas, ¿no? Yo creo que ya todos ustedes saben que las famosas máximas Amazúa, Maqueya, Mayuya, aplicadas supuestamente a los incas, son una mentira. Eso nunca lo dijeron los incas. Ninguna de las 50 crónicas lo mencionan. Fue un invento, dicen, de un italiano para una novela en el siglo XIX, o un relato exagerado del viajero Marcan, ¿no? Pero no podemos decir que los incas tenían esas ideas y que en base a eso podíamos hablar de corrupción. Más bien, entre los incas, lo que se entendía por corrupción tenían que ver con desequilibrios rituales, cuando la gente del mundo andino no cumplía con sus dioses o no hacía los sacrificios necesarios y el mundo se destruía por ello, ¿no? Venían los fenómenos climáticos, venían las inundaciones, venían los terremotos, y era porque no se estaban siguiendo los ritos como debía ser. Es un capítulo aparte, eso no me corresponde, porque ¿cuál es la idea de corrupción que predomina entre nosotros, ya sea en 1532 o ya sea en el 2022? Pues es la idea occidental de corrupción. Y la idea occidental de corrupción viene pues de los griegos, de los romanos y del judeocristianismo. Y la idea de corrupción que ustedes, yo y todos nosotros manejamos
Llegó con Francisco Pizarro en 1532 y con Francisco Pizarro pues llegaron los aportes griegos, romanos, judeos, cristianos, ¿no? Entonces, la idea de corrupción tiene esa fuente con respecto a nosotros, ¿no? Entonces, lo primero, rápidamente les cuento de qué trata el libro, acá lo tengo yo, y el índice, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer capítulo se llama Corrupción, modelo para armar o la historia de un concepto. Entonces, lo que trato de ver en ese primer capítulo es cómo se debe entender a la corrupción en sus diferentes épocas. Porque ya les dije, no se puede creer que la corrupción es una a lo largo de toda la historia. Ese es un gran error. Entonces, no se dejen engañar cuando pues alguien en una exposición inmediatamente saca un PPT que no estoy usando ahora, en donde lo primero que sale es una definición de diccionario, ¿no? Porque ese es el gran error que cometemos. Nos vamos a un diccionario y buscamos corrupción, ¿no? ¿Y qué sale? Corrupción es el acto de robar los dineros del Estado para uso particular, ¿no? Los bienes públicos. Oigan, pero esa es una explicación muy simple para ahora y es una explicación de diccionario, ¿no? En realidad, pues, si retrocedemos en el tiempo, no existía algo llamado bienes públicos. Acá no existía lo público. En una monarquía no funcionaban esas ideas, ¿no? Entonces, tenemos pues que hacer una especie de arqueología para entender cómo se entendía la corrupción, por ejemplo, en el siglo XVI del Perú, en el siglo XVII del Perú, ¿no? Y ¿saben lo que se ve ahí? Que el concepto de corrupción es muy amplio, que sí existe la palabra corrupción, que sí se acusa a la gente de corrupta. Lo que pasa es que la idea de corrupción está muy ligada a la religión, porque política y religión son una misma cosa. Y también tiene que ver con el hecho de ver a la sociedad como si fuera un cuerpo humano, ¿no? Esa era la manera de explicar a la sociedad en el siglo XVI, en el siglo XVII, ¿no? Entonces, ¿qué podía ocurrir? Que como a tu cuerpo le puede pasar pues una enfermedad, le puede dar una gangrena, le puede dar un cáncer, lo mismo le podía pasar al cuerpo social, que se podía corromper. Y saben, porque esto está escrito por todos lados, la primera idea de corrupción que se repite pues en el Reino de España y que se calca en el Perú, es que la sociedad se puede corromper cuando se pierde el ideal de justicia. ¿Y quién es el dueño de la justicia? Pues es el rey, ¿no? Lo que pasa es que acá también hay que recordar muchas cosas. El rey es elegido por Dios. Yo no estoy diciendo que estoy creyendo eso, les estoy diciendo cómo era explicado en esa época, ¿no? Los reyes son elegidos por Dios, son representantes de Jesucristo en la tierra, y como son representantes de Jesucristo en la tierra, tienen que hacer lo que Jesucristo haría y tendrían que ser ellos los garantes de la justicia y repartir los bienes, los premios y los honores entre la gente que también es justa. Si un rey no hacía eso, se podía ir al infierno. Y eso que parece tan infantil, estos reyes lo tenían muy, muy, muy claro, muy claro. Y otra forma de concretar la justicia era llevando pues la palabra de Dios por todos sitios donde fueran, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, si se perdía esa idea de justicia en el reino, el cuerpo social se comenzaba a corromper. Y si eso pasaba, el rey tenía una gran responsabilidad. Y acá viene lo más grave. Podía ser llamado tirano. ¿Quién es el tirano? Es el rey corrupto. Es el rey que se ha alejado de Dios. Es el rey que ha permitido que su sociedad se corrompa, privando a muchos de la justicia. Y por ello debería responder ante Dios en su día final, ¿no? Y lo más probable es que le esperara el infierno, por más rey que fuera. Ustedes revisen los cuadros del infierno en el Perú y van a ver que en el infierno también hay gente que tiene coronas, que tiene mitras, que tiene símbolos del poder, porque el mensaje es claro: si uno no cumple con los altos mandatos que ha recibido por su nacimiento, pues le esperaban las llamas del infierno, ¿no? Entonces esa es la primera idea de corrupción en el siglo XVI, XVII, que tienen que ver con el desvío del ideal de justicia.
Pero también el rey acá tenía otra gran responsabilidad. Tenía que darle los trabajos, los honores, los premios a gente que también lo representara y que pudiera llevar a cabo la justicia y la materialización de la religión cristiana. Entonces, ahí está el asunto de la conquista, pues. Todo el mundo ha dicho los conquistadores, ladrones, los conquistadores, analfabetos, los conquistadores. Sí, la conquista fue un acto de violencia, fue un acto de violencia, y de violencia cruel y desmedida, ¿no? Pero acá viene lo interesante. El conquistador tenía como primera función no robar oro. La primera función de los conquistadores era evangelizar a toda la población nueva que encontraran. Y en segundo lugar, podían conseguir buena riqueza, porque también en esa época había surgido un concepto muy interesante que es el de la buena codicia. Es decir, así como ahora se habla de emprendimiento, resulta que, ustedes saben que la codicia es un pecado, pero en el siglo XVI había una idea también muy interesante que manejaba la iglesia, que manejaban los abogados, que decían que también podía haber una buena codicia, es decir, una codicia justa de lo bien ganado, de lo que se ha ganado con honor, ¿no? Entonces la conquista en muchos casos era vista así, ¿no? Es decir, estoy llevando la palabra de Dios. Acá hay una gente que no quiere aceptar a Jesucristo. Como no quiere aceptar a Jesucristo, me estoy refiriendo a los indígenas, a los incas, a toda la gente del Perú, los que no querían aceptarlos, pues les caigo con todo y puedo quedarme con sus cosas, ¿no? ¿Entienden? Entonces ahí, pues, era una buena ganancia, ¿no? El español decía, les hemos ofrecido el mayor premio, ser parte de la iglesia de Jesucristo. Ellos no han querido aceptar, podemos, pues, quitarle sus cosas y con justicia, ¿no? Yo sé, suena terrible lo que estoy diciendo, pero hay que ubicarnos en la época. No obstante, acá viene lo interesante, los conquistadores también se corrompieron. No sé si ustedes conocen a Huamán Poma de Ayala, este cronista andino que dibujaba la historia del mundo andino a la vez que la relataba, ¿no? Y cuando dibujaba a los conquistadores, los dibujaba con los ojos desorbitados, ¿no? En blanco, porque los ponía como locos, porque justamente la acusación que hace Huamán Poma de Ayala es que ellos se alejaron de la justicia, del deber hacia su rey y de lo que tenían que hacer, llevar la palabra de Dios al mismo tiempo de ganar un mundo para la monarquía, ¿no? Entonces, estos conquistadores, totalmente cegados, se volvieron crueles, más que crueles, el superlativo de crueles, crudelísimos, se volvieron crudelísimos, torturaban a los indios para sacarles oros, los explotaban, los hacían trabajar más de lo que debían, los trataban de perros, de animales, y todo eso está documentado. Los apaleaban, los quemaban, les pedían más oro, 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 y Huamán Poma lo apunta, ¿no? Esta gente está desaforada, quiere oro, oro, oro. Entonces su buena codicia se transformó en mala codicia. Y así estaban dejando mal al rey, y así ellos mismos se estaban volviendo en tiranos. Es por eso que muchos sacerdotes, esa es una cosa que también nadie se ha puesto a pensar, surgieron muchas voces de protesta y de curas valientes que salieron pues a decir, detengan esto. Y curas más valientes que se acercaban, y no estoy hablando solamente de Bartolomé de las Casas, ¿no? Estoy hablando de muchos más, que se acercaban al mismo rey y le decían, oiga usted, no permita que esto ocurra porque si no, usted mismo se va a condenar. Y es por eso que el rey se libera de los conquistadores. Esa es una historia muy larga de contarles, pero el rey se libera de los conquistadores y funda algo nuevo, que es el virreinato. Entonces, con el virreinato se pretendía, pues, acabar con el tiempo de los conquistadores, acabar con el tiempo de estas tiranías, para que reine por fin la justicia y que haya, pues, un gobierno recto, ¿no? Estoy avanzando rápido, ¿eh? Y en el virreinato, pues, se funda toda una institución en donde se entiende que el rey es el garante de la justicia, que él es el que reparte todos los premios y que ha nombrado a un virrey que lo representa en Lima y en México, ¿no? Y resulta que ese virrey tiene la responsabilidad de repartir el Estado
entre la gente que él considere más noble, más buena y más justa. Acá hay una idea que lamentablemente ha sobrevivido hasta el día de hoy, aunque era buena en el siglo XVI y en el siglo XVII, el Estado patrimonial. ¿Qué es el Estado patrimonial? El Estado le pertenece al rey y el rey puede repartir los trabajos, los oficios, los ministerios, los puestos en las oficinas a quien él quisiera, porque Dios lo estaba inspirando, ¿no? Entonces podía nombrar parientes, podía nombrar a gente que no tuviera título, podía nombrar a quien él quisiera. Era el Estado patrimonial. El Estado es mi patrimonio, yo lo reparto. Inspirado por Dios, pero lo reparto. Y esa misma potestad se calca a los virreyes, ¿no? Entonces, que un virrey contrate a su sobrino en el Estado, o a su amigo en el Estado, o al músico que le tocaba en la corte, para trabajar y con un sueldo para el Estado, pues era muy normal. Se entendía que era parte de la justicia. El asunto es cuando eso ya se volvía exagerado, desequilibrado, ¿no? Entonces, ¿quiénes solían protestar? La gente de la élite que se sentía marginada, ¿no? Entonces había la idea de un desequilibrio, y es ahí cuando la palabra corrupción ya aparecía asociada a la palabra que les estoy diciendo más asustaba al virrey y al rey, que era la de tiranía, ¿no? La de tiranía. Entonces, así es el virreinato, ¿no? El virreinato es una especie de mantener un equilibrio entre la justicia real, entre lo que las personas del Perú esperaban recibir y lo que sus funcionarios, pues, pudieran gobernar más o menos apegados a ideales de justicia sin que hayan desequilibrios, ¿no? El asunto es que los desequilibrios venían ya descaradamente, ¿no? Es decir, un virrey podía contratar a sus parientes, pero no podía contratar a todos sus parientes, no podía contratar a todos sus amigos, no podía contratar a todos sus allegados y a todos sus sobones y a todos sus ayayeros, ¿no? Entonces eso molestaba y hacía que la gente protestara, y lo más interesante es que el rey actuaba a favor de estas personas, de las personas afectadas, ¿no? Entonces el orden se restablecía. Claro, porque alguien diría, entonces, ¿cómo ha durado tanto tiempo el virreinato? Pues, ¿no? Si todo era tan corrupto, ¿cómo duraba tanto? Es que había momentos en que el rey tomaba partido y resolvía la situación. Eso cambia en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVIII entran unos nuevos reyes, estos nuevos reyes son los Borbones, y los Borbones vienen con una política totalmente racionalista. Ellos ya no creen pues en el misticismo del rey, y ellos ya no creen en que debe haber un pacto entre los gobernantes y los gobernados, ellos no creen que debe pues, ¿cómo se llama?, mandar el ideal de justicia, o que la sociedad es como un cuerpo. Ellos quieren mandar, y quieren imponer todo un programa autoritario para que el Perú funcione de manera efectiva, casi como una colonia, y que solamente enviara oro y plata a la península. Y eso es algo ya más interesante, porque ocurre que la intención de los Borbones era vigilar a los peruanos para que dejen de ser tan informales y para que también dejaran de ser algo corruptos, ¿no? Porque esto de la informalidad relacionada a la corrupción y al hecho de no enviar la cantidad de oro y plata que me piden, sino decirles que solamente he producido esto y me he quedado con esto, pues eso ya también se había vuelto costumbre peruana, ¿no? Entonces, los antiguos reyes de España habían tolerado eso porque no era tan grave. Los nuevos reyes, los del siglo XVIII, no lo iban a permitir. Y acá viene un asunto que también nos concierne a nosotros. Cuando viene un gobierno que quiere controlar nuestra supuestamente sana corrupción, nosotros nos molestamos, ¿no? Imagínense a un gobierno de ahora que venga pues a prohibirle sus piraterías, ¿no? Que puedan bajar canciones piratas, que puedan conseguir libros piratas, que puedan ir a comprar programas informáticos piratas. Imagínense que al Perú le prohíban rotundamente la piratería. Es un acto que debería pasar, que es racional y es bueno, pero ocurre que ustedes se molestarían mucho y es muy probable que salieran a protestar. Y eso es lo que pasó con los peruanos en el siglo XVIII, ¿no? Que comenzaron a molestarse por ser ya demasiado controlados
y comenzaron también a molestarse porque veían que venía mucho español, pero español de España, peninsular, a enriquecerse y a explotar a los peruanos. Entonces es ahí cuando los peruanos comienzan a pensar en la independencia, ¿no? A pensar en la independencia. Llega la independencia, y acá es cuando viene el asunto clave, ¿no? Que tal vez ustedes quieran entender, ¿no? Ya la independencia implica un programa moderno, ¿no? Implica fundar, deshacerse de la monarquía y fundar un país sobre las bases de una república democrática, supuestamente de tintes liberales, ¿no? Eso es las antípodas de una monarquía, ¿no? Entonces, donde había un súbdito, ahora había un ciudadano. Donde antes estaba el rey, ahora habían 3 poderes del Estado, ¿no? Donde antes, pues, había economía primaria, debía haber economía capitalista, ¿no? Donde antes habían personas gobernando, ahora deberían haber instituciones, ¿no? Entonces, eso era un reto inconmensurable, inconmensurable. Y acá es donde he recogido en este libro la teoría de Samuel Huntington. Samuel Huntington era un genio, ¿no? Entonces Samuel Huntington decía que si América Latina se quedó en el tercer mundo, es porque América Latina no pudo aceptar tan fácilmente las ideas modernas. Las ideas modernas comenzaron a chocar con las tradicionales. Entonces, es lo que nos pasa a todos ustedes, ¿no? Si, por ejemplo, pues le dices a alguien negro, pues, ¿qué ocurre? En ti está aflorando el siglo XVII en una época donde sí habían negros, ¿no? Si tú, pues, yo te pregunto, como le pregunto a mis alumnos, ¿quién gobierna el Perú? Y me dices, pues, Pedro Castillo, ahí hay un gran error. Estás pensando en un rey. La respuesta correcta es gobiernan 3 poderes del Estado, ¿no? Entonces, ese choque de tradiciones, la tradicional y la moderna, hace que nosotros vivamos en una especie de paradoja histórica donde la corrupción también termina con, ¿cómo se llama? Con contenidos pasados mezclados con los nuevos, ¿no? Entonces, ya les dije, no era raro que un virrey contratara a un pariente, pero los presidentes de la nueva república querían hacer lo mismo, y eso sí era pues un delito, iba contra los bienes públicos y se hacía, ¿no? Y acá viene tal vez lo peor, ¿no? Que quien era antes el rey y quien era antes el virrey se transformó no en un presidente de la república con un congreso y un poder judicial independiente, se volvió en el peor aborto y la peor corrupción de la historia política del Perú, el caudillo militar. El caudillo militar es este superhombre militar, él, cuya palabra era la ley, que estaba por encima de los poderes del Estado y que gobernaba de manera personal, y su gobierno se volvía una dictadura criminal y ladrona. Entonces todo el siglo XIX está plagado de estos individuos, ¿no? De estos individuos. Y acá miren una cosa que ustedes no sabían. Todos los caudillos del siglo XIX tuvieron más poder que cualquier rey de España en toda la historia mundial, ¿ya? O sea, un Agustín Gamarra resultó ser más poderoso que un Felipe II de España, ¿ya? Eso es algo que debemos siempre recordar. Estos caudillos eran asesinos, estos caudillos eran traidores, y estos caudillos eran ladrones, ¿ya? Su ambición por el poder era desmedida. Querían actuar como reyes, pero habían perdido la mística de un rey. Entonces eran, pues, en realidad seres corruptos en una época desordenada donde todo parecía perdido, ¿no? Entonces ellos no tenían ningún problema en fusilar, en exiliar, en perseguir, en silenciar, en robar, en decir que se quedaban con esta hacienda porque se la merecían, en mandar a fusilar sin ningún juicio a quienes ellos consideraban enemigos, en apoderarse del nombre de la nación y decir que por ellos hablaba la ley, en aplastar al Congreso. Si ustedes solamente quieren un ejemplo, busquen todas las acciones de Agustín Gamarra, que es el paradigma
del caudillo embadurnado de sangre hasta los tuétanos. Esa es la peor corrupción. ¿Qué nos importa que hayan robado si cuando primero mataron gente, persiguieron personas y torturaron personas, ¿no? Y torturaron personas. Esa es tal vez la peor de las corrupciones, lo vuelvo a repetir, la de la dictadura. Y nos acostumbramos a esos dictadores. Algunos lograban orden y les permitían, pues, sus robos y tropelías, ¿no? Porque, claro, hasta el día de hoy predomina esta idea absurda de que robe mientras haga obra, ¿no? Pero acá es el añadido de roba y asesina y hace obra, ¿no? Entonces, perdonémosle lo anterior, ¿no? Y eso nos atrasó, y nos atrasó mucho como país, y cada caudillo trataba de imitar al otro, ¿no? Miren que hasta ahora no estoy hablando, ni creo que vaya a hablar de robo de dinero, de cómo se robaron la plata del guano, de cómo se apropiaban de haciendas, de cómo se robaban, cómo hacían licitaciones fraudulentas. Eso está en el libro, eso ya se sabe, eso lo han estudiado. Yo estoy enfocando el problema de la corrupción a través del ejercicio pervertido del poder que termina asesinando a los más pobres, a los más débiles, y todos podemos ser víctimas de ello, ¿no? Hay valientes que se enfrentan a ellos, siempre los han habido, porque pues en cada Sodoma hay una decena de personas que actúan con justicia. Y regresando al ejemplo de Gamarra, pues le hizo el pare un congresista, ¿no? Francisco de Paula González Vigil, valientísimo, desde el Congreso, hizo un discurso que también recomiendo que lo lean, que se llama el Yo Acuso, ¿no? En donde decía una cosa que tal vez les moleste ahora, pero que ustedes deberían respetar mucho, que el primer poder del Estado es el Congreso, por más que ustedes lo odien. Entonces, González Vigil decía, frente al tirano Gamarra, ¿no? Le dijo, este es el primer poder del Estado. Si el Congreso manda llamar al presidente, el presidente debe venir. Si el Congreso debe censurar a un ministro, se censurará al ministro. Si el Congreso debe detener las tropelías del presidente, pues lo debe hacer. Porque si yo debo acusar, yo acuso. Entonces nadie se había puesto pues así a defender al primer poder del Estado contra un dictador de baja estofa, como lo era pues Agustín Gamarra. Y Agustín Gamarra es uno de todos los que podríamos mencionar en esta historia. El siglo XX, en un libro, llamé al siglo XX, y tengo 15 minutos para hablar de esto, ojalá que vengan más presentaciones sobre esto y más debates sobre esto. El siglo XX, en el libro Buscando un Rey, que les han citado, yo lo llamo el siglo más autoritario, el siglo más violento, y en este libro lo llamo el siglo más corrupto. Es el siglo más autoritario porque es el siglo de los grandes dictadores. Leguía, Odría, Velasco, Sánchez Cerro, Morales Bermúdez, etcétera, Fujimori, etcétera, ¿no? Es el siglo más ladrón. Odría robó, Fujimori lo mismo, él mismo lo reconoció. Sí, ciertamente. Y el más criminal, porque sus dictadores fueron realmente tiranos y asesinos. Leguía, para empezar, pues es alguien al cual, es algo que me está molestando mucho y se los tengo que decir, ¿no? En los últimos años se están rindiendo homenajes a Leguía en el 2019, a Odría en el 2018, a Velasco últimamente, y me preocupan esos homenajes porque se está reflotando la idea de que por el bienestar y la justicia social del país, o la modernización del país, es justa una dictadura. Y entendiendo esa idea, se asume que es justo que estas dictaduras asesinen a unos cuantos, torturen a unos cuantos y roben cuanto quieran. Y esa idea debe desaparecer. Debe desaparecer, ¿no? Por ejemplo, me sorprende que la gente recuerde con casi un fanatismo religioso
a Velasco. Ya voy a hablar así en general. O sea, alguien dirá, pero ¿no estuvo bien la reforma agraria? Yo diría, sí, muchos de los aspectos que estos dictadores hacían eran beneficiosos para el Perú, pero a los que enseñan historia lo que deberían hacer es enseñar estas reformas, decir los pros y los contras de estas reformas y olvidar, silenciar el nombre de estos dictadores que las hicieron. Aquí se debe aplicar esa norma que tenían los egipcios de que solo existe lo que es mencionado. Y que creo que lo mejor que podríamos hacer es dejar de mencionar esos nombres propios y dejar que las pocas cosas buenas, porque son pocas, una dictadura siempre termina casi en la totalidad presentando perversiones, mencionar pues solo lo bueno como diciendo era necesario que se haga y encontrar si tuvo algún efecto social positivo, pero no mencionar ni hacer el himno ditirámbico del dictador, ¿no? Con Leguía pasa lo mismo, que la Lima de Leguía, que la modernidad de Leguía, que el capitalismo de Leguía, pero se olvidan que Leguía perseguía personas y las exiliaba. No sé si entienden eso, ¿no? Te tocan la puerta, tú abres la puerta, está la policía ahí y en pijama te llevan a un avión, a un barco y te botan del país. Eso es criminal. Desaparecía gente, mandaba a la isla San Lorenzo a las personas que le oponían, porque él fundó la isla San Lorenzo, él tenía una especie de Vladimiro Montesinos, que era su tío, que hacía el trabajo sucio, cerraba periódicos, intervenía a la prensa, y debe ser responsable de la muerte y el sufrimiento y la tortura de muchos, pero nadie menciona eso. Todo el mundo lo ve pues como el Leguía modernizador, ¿no? Podría un dictador, pues, de temer y ladrón, ¿no? Perseguía pristas, perseguía comunistas, sacó una ley de seguridad interior en donde él, pues, al que se le consideraba enemigo de la nación, era considerarlo enemigo de él y por lo tanto se le podía perseguir, torturar, y tenía este personaje antecesor de Montesinos llamado Esparza Sañartu, que era el gran espía, interventor de teléfonos, espía como ninguno, y corrupto y ladrón como ninguno. Ya ni qué decir de los sobornos que recibía pues el dictador, ¿no? Y lean el libro porque ahí se mencionan estas cuestiones bien sustentadas. He tratado de no buscar, ¿cómo se llama? Fuentes que de pura cólera vayan contra al que están acusando, sino que he tratado de encontrar, por ejemplo, lo hago en el caso de Velasco. No sé si ustedes lo saben, pero ya se han liberado las actas del Consejo de Ministros de todos los presidentes desde 1930 en adelante. Ustedes la pueden leer. Entonces ustedes pueden leer lo que dicen los presidentes desde 1930 en sus consejos de ministros y ahí van a descubrir sus propios proyectos y triquiñuelas maliciosas, ¿no? Entonces cuando ustedes leen a Velasco, hay que olvidarnos ya de esta idea de que Velasco pues tenía ideas socialistas, de que Velasco era una especie de dictadura socialista y que por eso había que tolerarlo. Velasco era un dictador brutal, populista, con mucho odio a los izquierdistas, comunistas y apristas, que no tenía reparos en decir públicamente en ese consejo a quién quería que votaran al día siguiente, que cerró periódicos, que persiguió personas, que votó personas, y la gente creo que debería recordar los sucesos de febrero de 1975, cuando en la gran revuelta de Lima, él mandó a sacar a los tanques y se calcula que deben haber muerto 200 personas. A él, sin ningún problema, se le podría aplicar lo que se le aplicó a Fujimori, esta de la causa mediata, ¿no? Es decir, si tú eres el líder supremo y dictatorial de un país, todo lo que ocurra, eres tú el responsable frente a los ciudadanos, ¿no? Entonces, también el justísimo, entre comillas, Velasco, también puede decirse que está embadurnado de sangre hasta los tuétanos. Lean esas actas del Consejo de Ministros, ahí van a descubrir hasta un Velasco homofóbico, que lo dice él,
a la Cancillería me la liberan de todos estos invertidos, de todos estos homosexuales. Un dictador, pues, de una calaña que la gente no quiere ver. Y claro, este libro termina con Fujimori, pero de él ya que puedo decirle lo que... ¿Saben cómo hice ese capítulo? Ese capítulo lo hice en base al juicio al que él fue sometido, ¿no? Entonces ese capítulo, lo que yo he hecho es poner en sencillo todo lo que en ese capítulo, todo lo que en ese juicio se dijo. ¿Y qué es lo que se dijo? ¿Y qué es lo que se ha demostrado? Se ha demostrado porque él lo dice, ¿ah? Él se declara culpable de haber robado. No lo digo yo, no es una falacia, no es un resentimiento, él acepta la culpabilidad. Y lo otro, los asesinatos y el secuestro, ahí hay pruebas irrefutables que las pongo en palabras sencillas como era la intención. Poner en sencillo lo difícil para que hasta el más niño o el más ingenuo pueda entender las desgracias de las que felizmente estamos saliendo. Les agradezco mucho esta breve presentación. Buenas noches. Gracias, Eduardo. Nos has ilustrado con grandes temas, dolorosos, por cierto, porque no son nada halagüeños, un análisis sesudo. Creo que tenemos momento para una pregunta o dos. Adelante. ¿Alguien se anima a hacerle una pregunta al doctor? Así sea peliaguda, porque la historia es así, la historia es llena de claroscuros. Hay mucho de luminoso, pero también mucho de oscuridad. ¿Alguien desea alguna pregunta? O más bien queremos que más bien el doctor nos diga cómo adquirir el libro. A ver, a Eduardo, ¿cómo lo adquirimos? Bueno, en realidad entren a Amazon, Amazon Kindle es la aplicación, y el libro está ahí, a su espera de un clic, nada más. Ahora yo defiendo la lectura de los libros en ¿cómo se llama?, en formato digital, ¿ah? Me parece muy exagerado que un libro cueste 80 soles, 70 soles, 30 soles, más aún si son de historia. Yo creo que estos libros tienen que estar así a disposición de casi todos para iniciar un gran debate o para que una persona de quinto secundaria los pueda comprar, ¿no? Rodrigo dice, muy interesante todo lo expuesto para reflexionar sobre nuestra historia. Bueno, muchas gracias. Sí, reflexionar acá es lo importante. Tampoco es que quiera pontificar. Acá lo que se tiene que hacer siempre es discutir sobre estos problemas, porque de la discusión es de donde pueden salir soluciones. Esa también es una gran función de la historia. A veces también hemos creído que los historiadores son personas que pontifican y que la historia es la verdad absoluta, y no es así. La historia nos abre justamente las pautas para debates, para entender el presente, y ese es el gran valor de la historia. Eduardo, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? A ver. Bueno, nosotros te queremos dar las gracias. La Claro que sí. generosidad ha sido enorme, la disponibilidad. Sé que tienes unas grandes tareas en tu cátedra universitaria, con tus investigaciones y esa generosidad de habernos regalado tus conocimientos esta tarde para que nosotros podamos pensar mejor este país. Este país es dulce y cruel, así lo dice Basadre. Y penosamente tenemos mucha experiencia ahora de la crueldad, ¿no? Sí, Queremos claro. también tener experiencia de la dulzura, a pesar, pero tenemos el arte, tenemos y tú mismo vas a sacar un libro del himno nacional, ¿no? Cuéntanos un poquito antes que se nos pase el tiempo, Eduardo. No, nada, en un par de meses va a salir unas últimas investigaciones que he sacado sobre mi otra gran pasión, que es la música. En este caso he hecho algunos descubrimientos muy interesantes sobre el himno nacional del Perú, que también creo que van a dar que hablar, pero justamente me ha gustado mucho ese tema porque, como tú dices, ¿no? En el arte podemos ser lo que tal vez no podemos ser en la realidad, y nuestro himno nos sigue prometiendo tras 200 años que vamos a ser libres, y vamos a ser libres e independientes por siempre, ¿no? Y yo creo que esa promesa se concreta cada día más.
quiero reiterar lo que les había dicho al inicio, ¿no? No vayan a pensar de que este país está podrido, no vayan a pensar que es un Estado fallido, no vayan a pensar que es un Estado que se está derrumbando, a pesar de que eso parezca. Yo creo que estamos viviendo todavía una democracia, yo creo que estamos acusando a los malvados, estamos persiguiendo y encerrando a los malvados, y eso va a pasar. Nos indignamos más ante el abuso, ante el racismo, ante la discriminación, y yo creo que vamos a terminar encerrando a los malvados de donde deben estar y tiraremos la llave para vivir todos una vida más civilizada y más digna, ¿no? Gracias por esa exhortación final. Creo que respondes a Hay la una última pregunta, pregunta. hay una pregunta de Sí, sí. Olaf, a ver, para cerrarla, ¿no? A ver, a ver. Justo todo lo acontecido, ¿podría usted poner una ruta esperada ante la situación política actual? Pues sí, sí, en realidad yo creo que a pesar de lo que se digan, estamos viviendo en democracia. Mientras haya un Congreso, mientras haya un Poder Ejecutivo y mientras haya un Poder Judicial, hay algo bueno. Que se pelee el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo no nos debe sorprender. No debe existir la idea de Congreso obstruccionista. La lógica de una democracia es que los poderes se peleen, es la lógica normal, es la lógica normal. Y hasta ahora parece que se están cumpliendo los cauces de la ley, nos guste o no nos guste, y todavía, a pesar de lo que se prometió en la campaña política, estamos bajo los cánones de la democracia liberal, y mientras haya libertad, pues ocurre que habrá, pues como dice Olaf, un respiro y un salvavidas. Claro que sí. Cuando la libertad caiga y vivamos en dictadura, ahí vamos a tener que ponernos más valientes y tendremos pues que enfrentarnos a la crueldad total, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo reaccionamos ante eso. Si somos serviles y cómplices de la crueldad total, o somos capaces, como ya lo hemos hecho antes, de destruir a los tiranos. Gracias, Eduardo. Muy agradecido. Y sin más, los invito a este viernes, no se vayan todavía, al recital, de viernes de recital a las 4 de la tarde. Le reiteramos al doctor Torres Arancibia su generosidad para compartir con nosotros sus conocimientos. Modusil y el sistema de bibliotecas le dan las gracias. Gracias a Susana, gracias a Mónica y gracias a Alexis, que hacen posible que tengamos esta transmisión directa y límpida. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Eduardo. Felicidades.